Económicamente estamos en una situación de estabilidad en general. Hay burbujas así de incertidumbre, pero superables, de tal manera que ya lo estamos viendo en relación al tipo de cambio. Bueno, no se ha superado. No se ha superado. Estamos en una pausa. Estamos en una pausa, estoy de acuerdo, pero no hay una incertidumbre. No, sí hay incertidumbre. Una incertidumbre los analistas encuestados por el Banco de México dicen que el principal obstáculo es la incertidumbre política. Bueno, sí hay una incertidumbre, un nerviosismo, lo acepto. Sí, pero nerviosismo. No hay una situación grave de tal manera pero que... no son propias de cada cambio de sexenio. Son propias, Quizás por eso yo perdón, por eso yo planteo la gráfica. Bueno, ya estamos de regreso acá en La Polaca con Aarón Tapia. Ya está lista acá la mesa de los economistas con Alex Romero y Roberto del Pardo. Ellos ambos son integrantes y bueno, miembros del Colegio de Economistas de Sonora. Y bueno, el tema es pues lo que ha tenido tantas semanas, ¿no? O a lo mejor diría todo el sexenio, porque bueno, a medida que se fortaleció el peso, bueno, venía la discusión en que pues para uno ahora pues, no importa la apreciación del peso frente al dólar, para otros lo cantaban como una gran victoria, y luego viene esto de que empieza a haber una fluctuación ahí donde se va en pocos días pues casi alrededor de 2 pesos, ¿no? Se eleva el valor del dólar frente al peso, y luego empieza otra vez a bajar, luego sube, baja, bueno, y ahí está, ¿no? Ya como que se ha detenido en los 18, arriba de los 18.10 con 10 centavos, y ahí más o menos está fluctuando esto, y muchos dicen, bueno, es el temor de los mercados por la reforma al Poder Judicial, y pues la hegemonía esta de Morena, ¿no? Que tiene una gran mayoría en ambas cámaras, prácticamente tiene las 2/3 partes, y entonces partiendo de ahí pues no necesitarían pues la negociación o simplemente que alguien de la oposición vote por reformas constitucionales a favor. Entonces, bueno, esto es lo que hay en las mesas de análisis, ¿no? Bueno, Roberto del Pardo, muchas gracias por estar aquí, y Ale Romero, gracias, buenas tardes. Ibas a iniciar. A ver. Mira, creo Está desesperado, Roberto. No estoy desesperado, pero sí me gustaría hacer una pequeña introducción para que los que nos ven y nos escuchan le encuentren más sentido a los análisis que podríamos ofrecerles. Primero, el tipo de cambio no es otra cosa más que el precio de una moneda respecto a otra, ¿no? En este caso del peso respecto al dólar o viceversa, y la definición del precio de una moneda respecto a la otra, en teoría, en la teoría se le llama política monetaria. Y la política monetaria es definida de alguna manera pues por el gobierno. Y básicamente hay 2 tipos de política monetaria para fijar el tipo de cambio, ese precio del peso respecto al dólar. Por ejemplo, hay un tipo de cambio que se le denomina fijo. Bueno, el fijo, fix, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, hubo un tipo de cambio fijo de 1955 hasta 1975, que el dólar tenía un precio de 12.50. Pero a partir del 76 se adoptó una política de tipo de cambio flexible pero dirigida, donde las instancias de gobierno definían cuánto iba a valer el dólar el dólar en términos de pesos. Pero eso fue desde del 75, 76 hasta el 94. A partir del 94 el tipo de cambio es flexible al mercado. Es decir, el mercado define cuánto es el precio del dólar. Entonces, en ese sentido, son varios factores que influyen para que el precio se determine o el tipo de cambio se defina. Hay varias, pero yo diría que una de las fundamentales y que definen el tipo de cambio de la coyuntura es la oferta y demanda de las divisas, es decir, qué tanto demandamos comprar dólares en este momento, por ejemplo, eso es lo que define. Pero detrás de eso hay todo factores de decisión de la población.
Por ejemplo, esto que tú mencionabas, nada más para ubicarlo, es esta volatilidad del precio o del tipo de cambio, es a raíz siempre de los procesos electorales y sus días posteriores. ¿Sí? No sé si podemos ver la primera, para que lo vea el público, la primera gráfica donde vienen los tipos de cambio. Ahí yo exhibo que prácticamente lo que se consideraba el año electoral, que hoy ya no es un año electoral, es un semestre electoral, se observa que el tipo de cambio o el precio del dólar se incrementa. Entonces, entre el 14 y el 15, que fue una elección presidencial o intermedia, el tipo de cambio tiende a incrementarse, o sea, el precio del dólar se incrementa igual el 17-18, el 20-21, igual el 23-24. Es decir, desde que inició el proceso electoral actual, empezó la inestabilidad, el nerviosismo, dice el presidente de la República, de los agentes económicos, y obviamente continúa principalmente porque depende mucho de la definición del equipo de gobierno que está definiendo Claudia Sheinbaum, ¿no? Y eso le genera cierta inestabilidad a los mercados. Además la ratificación de Rogelio Ramírez. Bueno, eso ayudó para estabilizar el tipo de cambio. Bueno, ahí está. Alex, iba a hacer un comentario, pero no, hágalo. Mira, yo partiría de un primer análisis, cómo llegamos al superpeso, primero, y después cómo llegamos a esta volatilidad que ha mostrado el tipo de cambio en las últimas semanas. Primero que nada, empezamos con el superpeso, no por una acción de gobierno, yo lo enfatizo, el gobierno no tiene nada que ver absolutamente en el tipo de cambio. Para empezar, la política monetaria la define de manera autónoma el Banco de México, que de manera constitucional es autónomo e independiente. Aunque los nombramientos los hace el Ejecutivo. Sí, pero ellos en sus decisiones son, en teoría, al menos autónomos, y creo que hasta ahorita lo han demostrado. Por otra parte, hay coyunturas muy importantes en el ámbito internacional que han propiciado que efectivamente haya un exceso de oferta de dólares en nuestro país. Por una parte, está la guerra comercial con China, que hace que Estados Unidos cambie sus países importadores, en vez de traer cosas del mercado asiático y específicamente de China, las trae o las ha estado trayendo de México. Por eso es que ahora somos el primer socio comercial. Pero eso no se debe a una acción de gobierno, eso se debe a una cuestión de política comercial de Estados Unidos y a los acuerdos de libre comercio que tenemos desde la época neoliberal, que tanto se desprecia. Si no fuera por eso, no tendríamos esta coyuntura. Y por otra parte, tenemos una coyuntura de altas tasas de interés. Nosotros tenemos el doble de las tasas de interés que en Estados Unidos. Entonces, obviamente, un inversionista que está cazando, digamos, estas ofertas o estas tasas altas a nivel internacional, estamos hablando de grandes fondos de inversión, no estamos hablando de ahorradores pequeños, pues obviamente que tratan de aprovechar esas tasas de interés que hay en México, se traen sus dólares y eso provoca un exceso de oferta de divisas. Y si a eso le sumamos todavía el crecimiento de las remesas, que han sido al doble de lo que había en 2018, pasaron de 30,000 a 60,000 millones de dólares, pues está inundado el mercado de dólares. Ahora, en las últimas semanas que ha pasado, efectivamente hay incertidumbre política. La misma encuesta del Banco de México que se dio a conocer ayer con especialistas del sector privado, el principal obstáculo que ven al crecimiento es la incertidumbre política. Desplazó incluso a la inseguridad. O sea, la inseguridad era históricamente la respuesta que venía en los últimos meses de los expertos consultados por el Banco de México. Y ahora en junio gana la inestabilidad política. Entonces sí es algo que nos debe llamar la atención, sí es algo que debe de preocupar, porque ya se ha dicho hasta el cansancio. El problema de la reforma al Poder Judicial es que pues ningún país tiene un modelo de elección de jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte por elección
de voto directo más que Bolivia, y ya vimos cuál es la situación política en Bolivia hace unas semanas. Por eso es que hay inquietud, y desde luego no fue un rechazo al triunfo de Claudia Sheinbaum, eso ya lo tenían presupuestado los mercados, hay que decirlo también. El problema es la gran concentración de poder que se está visualizando en el Congreso, y que obviamente eso hace que haya un poder absoluto que se teme que corrompa absolutamente. Roberto. Bueno, sí, creo que en algunas cosas comparto con Alejandro, en otras cosas la interpretación no, obviamente, pero sí, en efecto, un factor que influye de manera importante es la tasa de interés. Yo traigo aquí una gráfica donde se observa que, esa no la incluí ahí, pero esa tasa de interés, por ejemplo, se observa que entre el 20 y el 21, que era la pandemia, la tasa de interés estuvo alrededor del 5%, pero en los siguientes años se duplicó la tasa de interés. Y ese sí es un factor de atracción de inversión que sí ayuda, bueno, influye en la tasa de cambio. Ahí sí hay coincidencia. Por ejemplo, otro factor que influye también muy importante son las tasas inflacionarias de ambos países. Y como podemos ver, aquí, bueno, usted no lo va a ver el público, pero no sé si lo puedan captar, pero se observa cómo las tasas de inflación en los dos países prácticamente están indexadas, con una pequeña diferencia en los últimos años. Entonces eso tampoco es un factor que está presente. Sin embargo, bueno, sí también yo coincido con él que hay muchos dólares en el país, pero bueno, la inestabilidad también contribuye la reforma del Poder Judicial, sin duda. Yo digo que estamos viviendo un parteaguas en el país, en el sentido de que hay una transformación que se está llevando a cabo, pero bueno, es un mandato popular. La elección, como dice Alejandro, fue abrumadora. No, creo que no debemos de temer lo que decías al final, Alejandro, de que se pueda convertir algo como una dictadura. No, yo creo que son reformas que se están planteando, que vienen a contrapelo de las que se implementaron en los últimos años, los últimos 36 años. Entonces no hay cosas extraordinarias. Sí va a haber inestabilidad, yo creo, y eso también hay que considerarlo y hay que decirlo claramente. Sí va a haber inestabilidad por las reformas, pero bueno, esta es la realidad que estamos viviendo. ¿En un inicio o una inestabilidad que va a marcar el creo que va a ser en un inicio, creo que va a haber una volatilidad y después se va a estabilizar, de eso estoy muy seguro yo, ¿no? Como ha ocurrido en otras ocasiones. Por ejemplo, en la pandemia el dólar se fue hacia arriba dentro de este gobierno de federal, sí. Pero después se estabilizó e incluso disminuyó. En la siguiente gráfica pueden observar, esas sí se las anexé, cómo se da históricamente desde Miguel de la Madrid, cómo se da las devaluaciones. Por ejemplo, durante el gobierno de Miguel de la Madrid se devaluó un 4.500% la moneda. Carlos Salinas fue un casi 50%, en el caso de Ernesto Zedillo casi 190%, Vicente Fox 21%, Felipe Calderón devaluó 27%, Peña Nieto un 57%. Sin embargo, hoy, aún con la volatilidad actual, a la fecha, al día, esta es una gráfica que publicó hoy el presidente en la mañanera, y la medición es que la apreciación es de 10.4%, es decir, estamos en un circuito de estabilidad del país. Creo es decir, si acaba el dólar, ¿cuánto lo recibió? ¿20, 21? ¿Cuánto recibió ya el dólar en 2018? Alrededor del 20 pesos. 20, sería, si queda abajo de los 20, sería entonces López Obrador el primer presidente después de Echeverría, ¿no? Que lo deja con apreciación. Con apreciación, correcto. Y eso, o sea, no tiene absolutamente nada que, o sea, el gobierno, creo yo, genera las condiciones, ¿no? Para que, si bien es cierto, las políticas monetarias pues las tiene el Banco de México, pero creo que el manejo económico de los gobiernos pues crean las condiciones, ¿no? Bueno, si manejo... no invierten, porque si no hay condiciones para la inversión directa extranjera, por ejemplo, que se han roto récords en este sexenio, pues
pues ¿quién va a invertir? Mira, lo de la inversión extranjera es un mito, ¿eh? Es un mito que ha construido esta administración, en el sentido de que si tú analizas fríamente las cifras de inversión extranjera de la última década, no han pasado los 30,000 millones de dólares en los últimos 10 años. Entonces yo no veo ningún pico, la verdad, extraordinario. Y en cambio veo a Brasil con inversiones extranjeras de 60,000 millones de dólares, y ellos no comparten una frontera de 3,000 kilómetros con Estados Unidos. Entonces ahí se me hace más bien un mito. Luego, este mito del manejo espléndido de las finanzas. El último año de López Obrador ha sido el año de más endeudamiento y mayor déficit fiscal de los últimos 20, 30 años. Desde los 90 no teníamos un déficit fiscal del 5% del PIB. Pero y eso, a final, es que, Aarón, es como cuando tú usas la tarjeta de crédito. Le das a la tarjeta de crédito, los primeros meses, pues vives una bonanza económica extraordinaria, ¿no? Te compras la tele, te compras tu sofá para acostarte y ver la tele a gusto, te compras tus pizzas, pero va a llegar un momento en el que vas a tener que empezar a pagar esa tarjeta de crédito. Y eso es lo que le va a tocar a Claudio Sheinbaum. Y eso es lo que le va a tocar en un contexto difícil, quizás con Donald Trump en la presidencia, quizás con una revisión del TMEC. Que ya lo conocemos, ¿no? Ya lo trataron, Viene recargado, bueno, viene recargado. Son también, así cuando llegó también era una locura, ¿no? Nos iba a ir, venía el nuevo Hitler y a los mexicanos iba a ser lo primero ya lo conocieron, ¿no? Mira, ya lo trataron. Hay que ver mucho más lo que hace o lo que hizo Donald Trump que lo que dice, ¿no? Es alguna especie parecida al presidente también, ¿eh? Hay que ver mejor lo que hace y no tanto lo que dice, porque Donald Trump tampoco hizo todo lo que pero bien, a lo que voy decía. Es que viene un contexto muy distinto al que se vivió en estos últimos años. Es decir, y vas a tener además un Estados Unidos que te va a presionar a que no hagas comercio con China. Ya está presionando con aranceles del 100% a los autos chinos. Y ya vemos aquí en México inundados la publicidad de autos chinos. ¿Cómo le vas a decir a los chinos, sálganse del país? O sea, va a venir una confrontación muy complicada comercial. Bueno, siempre lo ha sido. Yo por una disciplina académica, profesional, a mí no me gusta hacer análisis sobre especular qué es lo que pueda venir, ¿no? Sí es bueno pensarlo, pero yo creo que no es un elemento que hay que incluir en una reflexión. Creo que hay que reflexionar sobre lo que se tiene, cómo se están desarrollando los acontecimientos. Y en este caso, por ejemplo, yo diría, el tipo de cambio en México en los últimos 3 años ha disminuido, se ha apreciado de manera importante. Y eso puede, por un lado lo podemos ver como algo negativo, por otro lado como algo positivo. Pero es lo que no entiendo, ¿cómo se va a ver negativo que el peso se aprecie? Porque luego salen las versiones esas de que que a los exportadores, una población así, no una minoría que ahora resulta que vamos a trabajar para ello. Entonces, ¿Y los que reciben remesas? Los que la recibían a 20 empezando el sexenio, y que ahora la reciben a 15. Entonces que se devalúe o se deprecie el valor de la moneda como en el 94, 95 para andar felices. Mira, yo creo por eso, entonces, tiene que ser un deslizamiento tranquilo. Yo creo que el fortalecimiento de una moneda pues es mejor que cualquier otra cosa. ¿Cómo vas a estar? No necesariamente, no necesariamente. Es lo que eso me refería, pues es que un mismo factor lo ven por un lado negativo, positivo, pero yo pienso que es un aspecto positivo mantener un peso fuerte, apreciado. Para mí es importante porque eso le da la solidez a la economía mexicana, y le da la estabilidad, le da tranquilidad, vienen los inversores y eso es lo que genera la dinámica positiva, una sinergia positiva para el país, y creo que en esa situación estamos. Ahora, lo que dice Alejandro sobre el déficit, porque he visto algunos análisis y de gente muy equilibrada, no creas que me gusta nomás, es más, evito ver a los
vamos a llamarle los que están así muy totalmente a favor de la 4T, como tampoco puedo ver lo otro, y busco los equilibrios, ¿no? Y he visto análisis de gente, incluso de fuera del país, donde precisamente mencionaban el déficit que tranquilamente con ese mismo déficit que ahora hay, si se pasa así el sexenio de Sheinbaum, tampoco va a pasar mucho, ¿no? O sea, no va a pasar mucho en lo negativo, es lo que escuchaba, no sé, por eso pregunto, ¿qué nos podrías decir sobre este análisis que hace Alejandro sobre el déficit fiscal? Bueno, yo creo que es un tema que se amerita otra presencia aquí nuestra. Es un tema que tiene muchas aristas. Hay que amarrar aquí. Sí, tiene muchas aristas, pero yo diría que podríamos decir que hay un déficit controlado. Es un recambio de política económica. Yo a veces les explico a mis alumnos que en un momento tuve, hoy a las personas que me preguntan que estas beneficencias que se refiere a Alejandro, el Estado, como cualquier gobierno del Estado, siempre ha distribuido dinero a los sectores sociales, siempre. Sí. A diferencia de hoy, antes de cada peso que se distribuía, así a grosso modo, el 80 centavos de cada peso se le entregaba a los empresarios para estimular sus inversiones, etcétera, etcétera. Hoy es al revés. El Estado decidió, el gobierno de AMLO decidió que casi el 80% de los subsidios a la sociedad van a la gente que tiene necesidades vulnerables. Y eso sí tiende a provocar un déficit, pero mientras un déficit sea controlado, que no se salga de ciertos márgenes, es como cuando uno se endeuda, referido a la tarjeta, te endeudas, tú te puedes endeudar de acuerdo a tu ingreso. Si dices tú, yo tengo tanto ingreso y me puedo endeudar en un 15% de mi ingreso, que es lo recomendable. Entonces, las finanzas creo que están todavía controladas. No me gusta pensar en que eso se puede disparar, porque ya es imaginarnos cosas, ¿no? Ahorita la realidad es que hay una situación controlada. No hay que imaginarnos ni especular. En los precriterios generales de política económica presentados en abril, mayo de este año, ya se prevé un recorte a la mitad del déficit presupuestal, es decir, del 5 al 2.5. Y no se hace por mera casualidad, se hace porque se necesita enviar esa señal a los mercados. Correcto. Pero ¿qué implicación va a tener ese recorte? Un recorte de 800,000 o 700,000 millones de pesos al presupuesto de la Federación. Y hay irreductibles, o sea, no puedes dejar de pagar las pensiones, no puedes dejar de pagar la deuda. Entonces, ¿dónde vas a cortar? Pues obviamente en el gasto de inversión, en el gasto en programas que considere la próxima administración no prioritarios. Y entonces ahí quiero ver cómo acomodan las canicas en el presupuesto 2025. Les estoy hablando de lo que está en los precriterios. No, ni siquiera lo estoy especulando yo. Ya está en los precriterios. Okay. Viene ese recorte. Sí, creo que... Ahí échense ese trompo. Creo que es una de las tareas que tiene el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, así... Pero a lo que voy es que no es sostenible tener un déficit así. Un déficit del 5% no es sostenible. Y si además vamos a tener una población de adultos mayores creciente en los próximos años y todavía le estás aumentando la pensión del bienestar de manera anual, pues qué bueno, qué positivo por nuestros adultos mayores, pero necesitas tenerlos suficientes vivos para enterrar a los muertos. Y no veo la disposición de esta administración de una reforma fiscal que sustente el pago de esos. Eso es lo que iba a preguntar. Tendría que venir esta reforma fiscal, ¿no? Tiene que haber un conjunto de medidas que fortalezcan las finanzas del país. Yo que incluso en lo fiscal, en recaudación, ahí sí, yo creo que estarás de acuerdo que fue un excelente trabajo el que se hizo ahí, o tampoco... Se hizo, pues es que es reconocido, es que yo he escuchado los análisis hasta, te digo, internacionales, y todo el mundo le reconoce, menos aquí. Se hizo un trabajo, lo que pasa es que se hizo un trabajo de cobranza de impuestos a grandes deudores fiscales, pero eso tiene un límite. Y aumentó, ¿no? Pero eso tiene un límite. Sí, no, totalmente. Es decir, ya le diste con todo a Salinas Pliego, pero pues ya pagó. No, pero va a ser un flujo. No paga, ¿no? Va a ser un flujo financiero continuo.
O a Walmart le sacaste 5,000 millones pero lo de va a pesos. continuar por eso, pagando. pero lo que yo te Pero ponía ese golpe no ahí va a en la venir. mesa era que si yo lo que digo fue a final de cuentas un muy buen trabajo el que se hizo de Hacienda en recaudar mucho más de lo que Pues, se estaba pues recaudando. muchos lo Ahora ven. tiene el siguiente paso, pues tiene que venir obviamente una reforma fiscal. Ahora, ¿por qué creo yo que no lo hizo el presidente? Porque el presidente juró y perjuró que no iba a aumentar los impuestos No sé. y lo cumplió, ¿no? Yo creo que eso es una estrategia también para tener a los mercados que no se pusieran nerviosos. Recuerdo cuando inició, por ejemplo, este sexenio, Ricardo Monreal mete una iniciativa para acotar a los bancos y ahí se le echó para atrás el presidente. No. Entonces, bueno, ahí se enseñaron Correcto. ciertas limitaciones de la 4T en cuanto a esto de limitar a las inversiones extranjeras, a estas corporaciones extranjeras que es un paraíso para ellos aquí, ¿no? Toda la utilidad que obtienen de México es, pues ya ves, hasta Vancomer felicitó, agradeció al presidente. Digo, yo no veo tan positivo eso porque si estos usureros, que son unos usureros, los banqueros, pues híjole, te felicitan porque les ha ido muy bien. Ay, cabrón, pues la costillas de bueno, que... pero sí, además, si ves sí denota que Pero hay espera, tranquilidad hay en el país, hay una estabilidad. en eso sí, ¿no? En Los eso que sí. hacen negocios pueden hacerlo. Y que hay de dónde cobrar, Espérate, ¿no? pero además si ves la lista de Forbes 2018 con 2023, a unos les ha ido de manera extraordinaria, ¿eh? Y eso Pues que mira, yo no y eso que se conozco dice que este de- gobierno no de- es de oligarquía. No, Desde no, hace muchos no, años pero, es eso, pero en Alejandro. general, Alejandro, les ha ido, yo no conozco ni micro, ni mediano, mucho menos macro, que se queje en que le ha ido mal en este sexenio. He tenido algunas discusiones con algunos empresarios medianos, vamos a llamarle así, y cuando les pregunto sobre la economía, de cómo, bueno, por lo menos uno, bueno, por supuesto, pues yo no soy experto en este tema, no soy economista ni financiero, pero bueno, yo veo, si salgo de la ciudad, aquí mismo, veo la dinámica que hay, ves los comercios, una dinámica comercial muy, muy fuerte. Y cuando les pregunto, bueno, ¿cómo te ha ido? No he encontrado uno solo que me diga que le ha ido. Bueno, pues a mí me ha ido bien, me dicen, pero es que las cosas no. Bueno, yo creo que es una cuestión más ideológica que de realidades. Pero bueno, ese es a final de cuentas, mi burbuja, mi percepción, donde yo, a los que yo he podido cuestionar, ¿no? Pero bueno, adelante. Sí, bueno, era muy contrario el tema que tú te refieres en la pandemia. Por ejemplo, había muchos pequeños, medianos empresarios que tenían dificultades, eran reales. No, bueno, pues eran reales, en pero medio de un contexto... ya superado es el tema de la pandemia, hubo una recuperación económica, el texto que hemos descrito bueno, he tratado de escribir, eso ha ayudado a esa tranquilidad, que los empresarios hagan sus negocios. No estoy, y lo voy a aprovechar, de acuerdo con estas cosas que inventan y dicen, no, que México va a Venezuela, que México va parecido a Cuba, no, nada de eso. Creo que no hay que asustar con el petate del muerto. Pues creo que nosotros tenemos una manera de conducir el país. En el caso del presidente, creo que tiene un proyecto y lo ha transitado ya casi 6 años, muy claro, de fortalecimiento de la economía nacional. Y entre la economía nacional se considera el empresariado nacional también. O sea, no estamos, como algunos dicen, en contra de la propiedad privada, que hasta eso se lanzaron a decir, que estábamos en contra de la propiedad privada, que le iban a eliminar, que estábamos en contra incluso de las propiedades de las iglesias, y eso fue, pues, es como crear incertidumbre en la sociedad. De hecho, yo diría que, por ejemplo, yo me acuerdo una encuestadora que decía que iba a ganar la Xóchitl y que deberían de reconocer el triunfo de Xóchitl.
como Massive Caller se llama, la encuestadora que decía pero que, esas encuestadoras dicen. Es más, dicen. la misma yo creo que debe ser hasta denunciada esa encuestadora, porque esas encuestas son con dinero del pueblo. No, y México elige, ¿no? Exactamente. También, entonces que son propaganda. Yo creo, sí, ya pasó, pero igual Alejandro. Vamos a lo que sigue. Claro, a lo que sigue, pero sin meter elementos de como la Lola, incertidumbre. hombre. Sin meter elementos de incertidumbre. Estamos trabajando y el país está bien, está tranquilo, está ofreciendo certidumbre, sí hay una estabilidad. Bueno, tranquilo, eso es relativo, ¿no? Que es relativo, y lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo. Hay inestabilidad, sí hay inestabilidad por todas las decisiones que se van a dar. Bueno, ese es otro tema, pero no me gustaría mezclar todos los temas. Pues es que al decir que estamos en un país tranquilo... no, económicamente me refiriendo. El tema nuestro ahorita es económico. Entonces, sí, estamos acotados al tema económico. Yo no estoy ahorita en el tema de la inseguridad, no estoy en el tema del ambiente, del medio ambiente. Yo diría que económicamente estamos en una situación de estabilidad en general. Hay burbujas así de incertidumbre, pero superables. De tal manera que ya lo estamos viendo en relación al tipo de cambio. Bueno, no se ha superado. No se ha superado. Estamos en una pausa. Estamos en una pausa, estoy de acuerdo, pero no hay una incertidumbre. No, sí hay incertidumbre. Una incertidumbre los analistas encuestados por el Banco de México dicen que el amenace, principal obstáculo es la incertidumbre política. Bueno, sí hay una incertidumbre, un nerviosismo, lo acepto. Sí, pero no hay una situación grave de tal manera pero que... no son propias de cada cambio de sexenio. Son propias, por eso yo planteo la gráfica y histórica. Luego esto de los especialistas y todo, bueno, pues ¿cuántas veces se han equivocado? Se equivocaron todo el sexenio. Aarón, el problema no es ese, el problema es que esta gente, estamos hablando del director de Banamex, o sea, esos son las encuestas del Banco de México, el director regional de Banamex, el gerente de economistas de Fitch, de Standard & Poor's. Los mismos, esos que se equivocaron en el 2018, luego cuando la vuelta. Pero Aarón, ¿qué califican las calificadoras? ¿Qué chingados? Ese es Aarón, son percepciones. Ese es otro tema. Pero estamos hablando de gente que asesora a los capitales de este país internacionalmente y obviamente sí nos debe de preocupar. Pero Alejandro, desde que llegó López Obrador están preocupados, entre comillas. Desde que llegó y han estado vaticinando la catástrofe, un día sí, el otro también, y pues no pasó eso, nunca pasó lo que dijeron. Primero, que el dólar, quién sabe a cuánto se iría, ¿no? Que se iba a ir a 35 pesos. Al finalizar el sexenio está como en 35 pesos. No sucedió, bajó, pues ahora está mal que baje, está muy mal. Entonces, ese es el punto, increíble, la primera vez que escucho eso. No estamos discutiendo... Después de la pandemia, cuando no hizo lo mismo que hacían los gobiernos del PRI y PAN, que lo primero que hacían era proteger al gran empresariado porque generan empleos, y dijo, no, ahí está, no pasó absolutamente nada, y si les haces un balance en este sexenio, pues lo acabo de decir, pues, a todo el mundo le ha ido muy bien, pues, ¿no? Bueno, en la pandemia dijo el presidente que se quiebre quien tenga que quebrar, pues, y quebraron 1 millón de negocios. Bueno, pero no se vino bajo oye, estamos en una pandemia, pues evidentemente 2 años, y pese a ello, hay 5 millones de mexicanos que salieron de la pobreza. Yo creo que eso, bueno, si no reconocen ni siquiera eso, pues ya me parece que ya es despropósito, ¿no? No. Simplemente a lo que voy es que una reforma al poder judicial, es decir, a un poder de este país, nunca se había planteado en los sexenios inmediatos anteriores. Estamos hablando de una reforma de gran calado que puede cambiar el equilibrio de los poderes en México, que constitucionalmente deben de tener... ¿Cómo los equilibrios? Claro, pues los 3 poderes. Pero ¿cuál equilibrio cambiaría? Si al contrario ahora el presidente se va a quitar la facultad de él ser el que nombre, el que mande las ternas o sea, porque hasta el día de hoy el ejecutivo es el que pone y los partidos políticos no van a influir en las elecciones de los jueces y magistrados. ¿Y cómo van a influir? Si no, acarreando votos, como siempre. No van a participar siglados por algún partido político. O sea,
Mira, el crimen organizado, los grupos de poder, todo el mundo va a decir. Y ahorita ahorita no influyen, nadie influye en eso. Pues. El nombramiento de ministros, de jueces, magistrados, está partidizado. Así, o sea, que me vengan a decir ahora que con estas especulaciones de que van a acarrear los partidos políticos y, a ver, Mario Fabio Beltrones no ponía ahí, y quitaba magistrados, ministros. Diego Fernández de Ceballos no hacía oye, Germán Martínez en una entrevista, cuando ya se había vuelto 4T, lo mencionó y dijo, ya debe haber una reforma al Poder Judicial donde la escuelita de Mario Fabio Beltrones y de Diego de Ceballos se vaya. Ahora ya no. Había consensos entre las fuerzas y ahora políticas. No va a haber consenso. Casi podríamos clasificar. No va a haber consenso. No, porque va a ser una elección y donde democrática. No. Bueno, hay que intentar. Mira, yo lo he dicho aquí. No es que yo lance las campanas al vuelo y diga esto es lo que se necesite, no, pero lo que sí sé es que se tiene que hacer una reforma judicial, que el Poder Judicial está muy corrompido, hay rezago en el trabajo, que los ministros se nombran conforme a cuestiones políticas, quien esté en el poder, van a llegar los ministros por quien los, constitucionalmente así está, ¿no? O sea, el presidente los nombra y punto, pues, ¿no? Y allá los aprueban, y si no se los aprueban, pues ve lo que acaba de hacer con Lenia Batres, ¿no? Entonces, si queremos un cambio, pues tenemos que comenzar por algo. Si no les gusta esto de elección popular, pues tampoco han propuesto nada, pues, ¿no? Pero sí debe haber una reforma y debe cambiar la manera en cómo se designa. Debemos, en eso coincidimos, debe haber una reforma al Poder Judicial. Lo que no coincidimos es en el cómo se quiere hacer. La elección popular, eso es lo que les hace ruido. Creo que... Hay muchos filtros, tampoco es porque también los analistas engañan, porque yo no creo que no tengan la suficiente información y hablan como si va a ser una elección como la que conocemos, ¿no? A través de partidos y yendo a tocar puertas y en espectaculares. Pero y no va a ser así, no va a ser así. Pecaríamos de inocentes si no creemos que no van a intervenir las estructuras de los partidos. Pecaríamos de inocentes. Pero... Pecaríamos de inocentes si no creyéramos que va a influir el dinero en las campañas de esos jueces. Influyen ahorita los factores de poder, los políticos encombrados como los que te acabo de mencionar, o no. Ahí está peor porque lo deciden una sola o unos cuantos políticos. Mira, Aaron, yo me atrevería a decir algo. Ahorita los ministros de la Suprema Corte. Pero nos salimos del tema además, ¿no? Exactamente, los ministros de la Suprema Corte ahorita los podemos clasificar entre los que impulsó el PRI y los que impulsó el PAN. Así era. Así era y así están constituidos los ministros. Siempre va a intervenir todas las fuerzas políticas que les interese. No, perdón. Pero Morena no toma en cuenta la oposición ni la va a tomar en cuenta este sexenio. Pues como no sí? la va a tomar. Yo creo que sí las va a tomar en cuenta. ¿Realmente eso, Aaron? ¿Qué? ¿Sí? Que Morena va a tomar en cuenta la oposición. Pues no. La va a tomar en cuenta, pero una cosa es como cualquier otro partido tuviera esa como el PRI no tomó en cuenta mucho tiempo. Que va a ir por sus puntos de vista. Y es un mandato, es decir, sí hay personas como Alejandro y hay bastantes que no están muy de acuerdo, pero es un mandato, es una propuesta que se hizo. Ustedes deberían de estar de acuerdo porque si en tu lógica está que los partidos van a apoyar, pues ahí tienen una oportunidad, ¿no? Porque pues de otra manera como está ahorita, pues el presidente va a mandar las ternas que quiera, ¿no? Y no hay, y en este momento pues tienen el control de ambas cámaras, entonces pues ustedes deberían de ser los más contentos de que porque verían una oportunidad ahí, ¿no? Si es que dice como crees tú que va a ser, que van a actuar los partidos y van a acarrear, pues deberían de ir con todo, con eso, ¿no crees? No, es que sabemos que realmente lo de la elección va a ser una simulación. Se van a meter las estructuras de los partidos, se van a meter entonces que no se haga nada. Sí, mira, hacer una simulación. Yo no soy experto. ¿Por qué no buscas otros métodos? Yo no soy experto. ¿Por qué no buscamos las mejores prácticas internacionales en materia de elección de ¿cuáles son? Yo proponga. No soy especialista. En Japón se votan por jueces, en Suiza, fíjate.
y se postulan por partidos en Suiza, para acabarle de chingar, ¿no? O sea, en Estados Unidos, bueno, jueces locales, pero que son los que más chamba tienen, ahí sí no, son fuera de partidos, pero incluso los partidos pueden apoyar o pronunciarse a favor de tal o cual, ¿no? Aquí ni eso, ¿no? Va a estar prohibido que los partidos, nadie puede, ni siquiera pueden opinar en favor o en contra de alguno de los. No van a intervenir los partidos. Pues bueno, ahí está. Para ir cerrando, ¿no? Diría, yo creo que, bueno, yo no soy experto en reforma del Poder Judicial. Yo lo que diría es que la elección pasada, que fue una decisión mayoritaria de la población hacia las reformas, el Poder Judicial es una reforma que se va a implementar, entre otras. Y va a generar cierta incertidumbre, sí lo va a generar. Todo cambio genera una situación de ese tipo. Hay teorías muy bien cimentadas, por ejemplo, esa teoría del cambio de paradigma. Por ejemplo, siempre el cambio de paradigma significa un cambio radical en lo que se está realizando y la concepción de cómo se está realizando. Y obviamente esto va a generar controversia, pero bueno, ¿va a generar o ya generó? Bueno, ya está generando y va a generar en cada vez que se propongan las reformas que se tienen contempladas. Pero bueno, esa es una transformación que se ha planteado del país y la población la ha votado a favor. Eso yo diría. No hay una inestabilidad del país, el tipo de cambio está controlado, que es el tema de hoy, está controlado. Sí hubo una burbuja en este mes y medio, va a continuar yo creo hasta que no se defina bien el gabinete, pero bueno, no es nada que se pueda no superar. Alex. Pues mira, yo creo que efectivamente hay un mandato en las urnas que ya fue muy claro. Sin embargo, recordemos que hay un problema de sobrerepresentación en las cámaras, es decir, Morena no tiene las 2/3 partes de los votos, pero sí va a tener más de las 2/3 partes del Congreso. Eso hay que ser muy honestos. Es decir, Morena obtuvo el 50 y tantos, 57, 58% de las cámaras. Es decir, es otro tema. No debería en realidad de tener la mayoría calificada, pero bueno. Pero a ver, eso es lo que no entiendo. Y si tuvo 50 y tantos %, ¿no? Y la oposición pues tuvo, no sé, menos del 30%, entonces ¿por qué también la oposición quisiera tener mayor porcentaje? O sea, es que al final de cuentas se conforman, cada quien que tenga su representación. Tuvieron el 50 y tantos % en lo que se refiere a mayoría relativa, o sea, por voto popular, pero luego viene la conformación con las pluris, ¿no? Sí. Y entonces conforme a los votos que tengan. Pero el espíritu de las pluris, ¿no?, es que tengas la representación proporcional pero, que te corresponda. A ver, hay una discusión ahí y esa pues sería para abogados, ¿no? Y claro claro que cada quien se va a recargar con lo que uno coincide. Por ejemplo, la discusión, lo que argumentan la oposición es que es eso que acabas de decir, la sobrerepresentación, y que la Constitución dice, bueno, luego del lado de la 4T dicen, bueno, pero eso es para partidos, no para coaliciones, ¿no? Entonces ahí está la discusión y ahí pues los abogados tendrán que no. Bueno. Siendo muy realistas, yo creo que les van a dar toda la sobrerepresentación que quiere Morena. Pero era simplemente. A ver, habría que ver si se le puede llamar, digo, eso, insisto, y eso sería con abogados constitucionalistas, ¿no? Que nos definieran bien si sí es una sobrerepresentación, porque para Morena, pero son varios partidos los que conforman ese bloque. Bueno, a este tema yo sí le entiendo, el tema de electoral, de representación, sí le entiendo. Por ejemplo, la ley, incluso la Constitución especifica que ningún partido no puede tener sobrerepresentación. No puede tener más de 300 diputados, incluyendo los nominales y plurinominales. Ningún partido lo tiene. Eso sería representación. Como partido, ninguno lo tiene. Ahora, el esquema normativo, la ley de electoral del país contempla que puede haber coaliciones. Una coalición sí puede tener más de 2/3 así lo contempla la ley.
más de 2/3 de Es ahí donde está de la los discusión, congresos. porque luego del otro Pero lado es que sacan otro. el espíritu Bueno. de la sobrerepresentación, de la prohibición de la sobrerepresentación. Bueno, es lo que nadie pasa tenga es que ahora el poder absoluto. les conviene sumarlo y tratar a la coalición Los como un espíritus partido. no existen, que dijeran no los es un ateos. partido, una coalición no es un partido. Sí, de hecho, por ejemplo, yo te puedo decir... Pero eso es un tecnicismo legal. A lo que vamos es entre todos bueno, los entonces. entre todas las es que es un tecnicismo legal. Pero entre todos los partidos que formaron la coalición junto con Morena, no obtienen el 66% para una mayoría de votos, para una mayoría calificada. Con votos. Como tampoco la oposición Claro. tiene. ¿Cuánto llegó la oposición? No llegó al 30%, ¿no? No, sí, igual, no. igual. Entonces, pero en ese pues desde el sería el punto de Pero vista- tiene el 25 de los diputados y es mucho menos de lo que le debería de corresponder por los votos. a ver, no. Bueno, no, eso no, ahí entiendo. yo... Ellos es tienen un el tema 25% de los Yo- diputados. y todo eso Hay se que va a ver. resolver con la reforma electoral, si también pasa así, También. con ahora todos, por decirlo así, van a ser plurinominales, Plurinominal. ¿no? O sea, se va a votar por listado, como se hace en los parlamentos europeos, ¿no? Bueno, La mayoría sí. de ellos. A mí me parece mejor eso, que yo no sé para qué gastamos en las campañas electorales, los diputados andan. Es más, hay muchos ahora de Morena, de PT, del bloque de la 4T que ni campaña hicieron, pero sí recibieron el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la marca los arropaba, ¿no? Entonces a mí me parece mejor eso, que no se gaste, y luego está la queja ciudadana de que el diputado va en las elecciones nada más y ya no lo vuelven a ver, ¿no? Una vez que llega a los congresos, entonces está bien, que no se gaste en campañas y se vote de manera plurinominal, o sea, es decir, en esta ocasión, el 60% obtuvo Claudia Sheinbaum, bueno, va a ocupar el 60% de los escaños, De ¿no? los y escaños, de las correcto. curules, y a ver tú, Es partido representación tal, y ahí pura, se va. van, ¿no? Exactamente. Es Yo creo que representación eso pura. eso va a ser lo La mejor. propuesta. Pero a lo que iba con la reflexión anterior que nos detuvimos en Pero ese sí. punto, es que ahora todas las en economía existen decisiones responsables y decisiones irresponsables. O sea, independientemente de si fueron mandato del presidente, de un diputado o del pueblo. Existen decisiones irresponsables y decisiones responsables. Creo que también se le eligió a Claudio Sheinbaum para tomar decisiones responsables. No necesariamente Correcto. todo lo que pida la gente, sino pues las consultas serían sobre impuestos, sobre otros temas que están prohibidos constitucionalmente, ¿no? Entonces, tiene que tomar decisiones responsables y el hecho de tener la mayoría calificada, eso le deja todo el costo político a Morena de las decisiones que tome de aquí en adelante, ¿eh? Claro. Ya no va a haber villanos que digan, es que nos pararon porque en el Congreso nos obstaculizan. No, ahora todas las decisiones van a ser responsabilidad de Morena y sus aliados. Correcto, y tendrán que es asumir correcto. los costos. Así es correcto. Que vengan. Es correcto. Está bien. ¿Algo más para finalizar? No, yo diría nada más eso para finalizar, que el tema es que nos has convocado, lo del tipo de cambio, insisto, es un tipo de cambio controlado que favorece a un buen desempeño de la economía. Estamos todavía en esta incertidumbre hasta que la presidenta electa defina bien su gabinete, y eso va a ayudar a la estabilidad y también una vez que se tenga el programa nacional de desarrollo que le va a dar otra estabilidad más fuerte al país. Bueno, aquí le voy a unos comentarios antes de irnos. Alexis dice: valiente los periodistas en la zona roja de inseguridad. Bueno, se refería al otro tema con Luis Ernesto Castillo, periodista de Caborca. Relos Navojoa, así se pone en Facebook, dice: saludos al profesor Roberto del Pardo. María Romero, saludos al maestro del Pardo. Armando Villegas también, saluda a Roberto, trajo porra. Trajo porra, ¿verdad? Isela Lozano, muy interesante la temática de la apreciación del peso. Roberto Hernández dice: deberían de hacer la mesa esta más seguida. De hecho, aquí tenemos una propuesta de cada 15 días, igual la otra semana los invito porque la otra semana va a ser la última de julio, de ahí me voy de vacaciones, entonces para aprovechar y definimos el tema, ¿qué temas que tú creo que dijiste, Roberto, algo, tema daría para la otro? inversión. Okay, el déficit, ¿no? Y el presupuesto, Sí. el déficit La reforma presupuestario. fiscal, ¿no?
O la también por ahí, incluida por ahí la va. reforma fiscal. Jaime Horacio Corral dice: el doctor del Pardo, un gran economista y catedrático, iniciador de la Revolución Pacífica de la 4T, transformación, lo vislumbramos como un gran aportador, como el, es que se me mueve, entra en comentarios y se mueve, ya lo perdí, aquí está, como gobierno de la 4T, no desaprovechen salud, bueno. Pues bueno, hay muchos comentarios. Alexis dice: ¿quién es el secretario de Economía del nuevo gabinete de Claudia Sheinbaum? Todavía no lo nombra, ¿no? Sí, el secretario es Marcelo Ebrard. ¿Quién? Perdón, Marcelo es cierto, Ebrard. Marcelo Ebrard, sí es cierto. Marcelo Ebrard, ex canciller. Bueno, le va a tocar, yo creo que estratégicamente, ¿no? Porque pues ya lidió él precisamente con Trump, ¿no? Bueno, hay muchos comentarios más ahí, los vamos a leer todos. Desafortunadamente ya... dice Rodolfo Montes de Oca: excelentes panelistas, son más pendencieros que los de la mesa pendenciera. Un debate de gran altura, felicidades. Bueno, saludos a Rodolfo Montes de Oca, colaborador también de este espacio. Bueno, hay muchos comentarios, lo vamos a leer todos, pero bueno, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. No leí los de YouTube, ahí los voy a dejar sentido. Bueno, no, lo voy a leer aquí porque le toca aquí ahora cortar una madura. Alex dice: Jesús Elierce Caballero, mira ese compañero de ustedes, nuestro ¿no? compañero. Saludos extensivos para los colegas Roberto del Pardo y Ale Romero, que presiden, chingados, que aquí hay unos emojis que no me dejan ver. Bueno, y le mandan saludos también a Alex Romero, no me deja ver el nombre. Bueno, en fin, ahí están los saludos. Muchas gracias. Gracias Roberto Romero. Gracias Roberto Alex del Pardo. Romero. Roberto del Pardo y Alex Romero. Bueno, nos vemos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.